Abramos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Leeremos de nuevo los versículos 17 al 20 para continuar con nuestra serie del Sermón del Monte, que es la serie que estamos llevando los domingos, comprendida en los capítulos 5 al 7. Leemos la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Oh bendito Señor, nuevamente estamos aquí delante de tu palabra y delante de ti, Señor. Queremos esta mañana que tú nos hables, nos bendigas, nos edifiques, te sirvas del predicador, de su debilidad, sé tú con él, Dios, y que podamos esta mañana ver a Cristo en todo este sermón y que los incrédulos, amigos, personas que no te conocen, puedan hoy ver a Cristo crucificado y que tu pueblo pueda verlo también y agradecer esa obra consumada en la cruz, ese gozo que habita en los corazones nuestros de esperar la manifestación gloriosa de nuestro Redentor en el día en el cual tú regresarás por tu iglesia. Señor, deseamos esta mañana que tú nos hables, que tú nos edifiques, que tú nos confrontes con nuestro pecado, que nos exhortes, Señor, que nos hables, de manera que todos nosotros no solo seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino también hacedores, poniendo en práctica lo que esta mañana aprendamos, así como nos hablarás, Señor, a través de este texto, donde tú nos invitas a ser hacedores de la palabra y no solo oidores, hacedores y no hipócritas, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder aprender, poner nuestro corazón y nuestra mente en aquello que va a glorificar tu nombre y que ha de beneficiar nuestras almas para la eternidad. Señor, habla a tu pueblo, edifica tu iglesia, asiste al predicador, sírvete de él, que el texto lo gobierne, que el texto sea expuesto de manera que Cristo sea glorificado y tu nombre, Señor, sea proclamado en alto. En esta mañana te lo pedimos con todo nuestro corazón. Alimenta a tus corderos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Es en nuestra sociedad de hoy, hermanos y amigos, que se mueve un pensamiento llamado antinomianismo, que corresponde del prefijo anti, sin, y el sustantivo nomos, ley. En otras palabras, el antinomianismo es sin ley. Y en este antinomianismo, un pensamiento filosófico, una corriente de pensamiento que mucha gente lo está abarcando y lastimosamente la iglesia está siendo influenciada por este pensamiento, un pensamiento erróneo. Y es en este pensamiento filosófico donde se refleja en nuestra era el existencialismo personal, es decir, el concepto de que enseña la satisfacción solo en el momento actual, sin importar normas, códigos o consecuencias. Esto es lo que el ser humano piensa. Peco hoy y no pasa nada. Hago y deshago como quiera y no sucede nada. Cierro mis oídos a las leyes y no pasa nada. Hago caso omiso a lo establecido por las leyes y esto es lo que me traerá satisfacción. Eso es lo que el ser humano está tratando de promover. El mundo se está moviendo tras este idealismo,
tras ese pensamiento filosófico que lo único que hace es degradar al ser humano, degradar su dignidad, degradar su persona como fue creado por Dios a la imagen de Dios. Y es en este pensamiento donde están muchas personas hoy a gritos deseando que ningún gobierno los restrinja, que puedan hacer lo que quieran. Al total, el cuerpo es de ellos, la vida es de ellos, y no ven la menor necesidad de que un gobierno lo restrinja, o los padres, o las personas, ni siquiera la iglesia, mucho menos Dios. Porque para estas personas, al parecer, viven como si Dios no existiera. Y es el anhelo de muchas personas, de hacer cuenta y caso de que Dios no existe. Pero está muy claro, queridos hermanos y amigos, que aunque en la mente finita del ser humano piense y trate de pensar que Dios no existe, eso no elimina la existencia de Dios, porque Dios existe no porque habita en la mente de los hombres, sino porque Él ha existido por siempre, porque Él ha estado ahí y Él es Dios, será Dios por toda la eternidad. Y el rechazo a la autoridad es consecuencia lógica del existencialismo, queridos hermanos, de ese existencialismo personal. No queremos que nadie nos emita reglas para nosotros o nos pida cuentas por lo que decimos o hacemos. No queremos rendirle cuenta a nadie. El ser humano quiere vivir como él quiera, quiere ser su propio juez, quiere ser él quien se mande a sí mismo, donde nadie le restrinja, donde nadie le ponga límites a sus deseos desenfrenados. Y esto es lo que quiere el ser humano. Así que no importa si usted es una persona, pero si se cree un canario, usted es un canario. No importa si usted cree que es un perro, si usted lo cree, es un perro. Y así. Todo distorsionado. Y la consecuencia inevitable de esta filosofía es el resquebrajamiento del hogar, el desquebrajamiento de la escuela, la iglesia, el gobierno y la sociedad en general. Cuando nadie quiere rendir cuentas a nadie, lo único que sobrevive es la anarquía. No hay ley. No quiero ley y no me sujetaré a ninguna ley. Rebeldía, rebelión. Y eso es lo que ha hecho el ser humano desde el primer día, rebelarse contra la ley, rebelarse contra lo establecido por Dios a través de la historia. Vemos esto en todos los seres humanos. No es nuevo. Ahora se le ha puesto esta palabra muy filosófica, antinomianismo. Pero esto de vivir sin ley ha sido el deseo del ser humano desde siempre. Lo ha sido, lo será todo el tiempo, no cambiará. El ser humano siempre está queriendo gobernarse a sí mismo. Y la idea de vivir sin reglas y sin leyes, nosotros lo vemos en Jueces 17, 6, 21, 25, donde los israelitas, dice el texto, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que los seres humanos quieren hacer hoy. Eso es lo que nuestra sociedad está promoviendo, que cada uno decida por sí mismo, que cada uno tome sus propias decisiones y que las leyes no limiten a nadie, porque cada uno quiere ser su propia ley, su propio juez y gobernarse a sí mismo y hacer todo lo que le parezca sin que nadie le restrinja o rendirle cuentas a nadie. Ese es el fin de toda persona hoy. Y lastimosamente, y digo lastimosamente porque los creyentes se supone son la diferencia en este mundo. Recuerden que Jesús nos dijo que nosotros somos la sal, que nosotros somos la luz del mundo, y esto es contrario a lo que el mundo está promoviendo. Es decir, que nosotros vamos a ir en contra de este antinomianismo y vamos a buscar la forma de que la ley de Dios sea preservada, obedecida, amada y respetada dentro de la iglesia. Pero aún dentro de las iglesias hay creyentes que no toleran la disciplina, que no toleran que se les restrinja,
que se les diga que tienen que congregarse, que se les diga que tienen que dejar ciertas prácticas pecaminosas, que se les diga que aquello que están haciendo les traerá consecuencias. Ellos se creen absolutos, dueños de sí mismos y no quieren caer en el sentido de dejarse gobernar por ni por los pastores, mucho menos por Dios o su palabra. Y lastimosamente hay pastores que se rebajan a tal manera que si las personas no quieren cambiar, pues ellos van a cambiar el mensaje para que las personas no se sientan ofendidas, aludidas o presionadas a dejar ciertas prácticas, porque hay una justificación. Somos débiles. La carne es débil. No podemos ser santos como Dios quiere que lo seamos. Y no podemos obedecer al pie de la letra porque es imposible hacerlo. Y en eso hay una gran verdad, es cierto, no podemos obedecer a cabalidad, no somos perfectos, eso es muy claro, pero no olvidemos que el Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, y esta santificación debe progresar y todo creyente debe someterse a la ley divina de Dios para agradar a Dios y glorificar a Dios con su vida. El domingo pasado, entonces, llegamos a esta sección del Sermón del Monte, que es la serie que estamos estudiando. Y dijimos que Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas, tema que vamos a continuar hoy, que es el título de este sermón. Y hablamos de que este pasaje lo podemos dividir en dos partes, los versículos 17 al 20. Los primeros dos versículos, 17 y 18, nosotros los podemos dividir en dos partes. Dijimos que la primera parte era una parte aclarativa, explicativa, donde el Señor Jesucristo explica y aclara el propósito por el cual vino. Y si leen conmigo, él dice esto: no penséis que he venido para abrogar la ley, que era el pensamiento de los israelitas, que cuando el Mesías viniera, él rebajaría el estándar de la ley y que cambiaría las cosas, que el nuevo pacto sería distinto. Y algunas personas hoy creyentes también piensan que ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Por lo tanto, si estamos en la gracia, todo es permisible. Y esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Y lo veremos en un momento. Entonces Jesús dice y aclara: yo no vine para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para hacer eso, sino para cumplir. ¿Ven? Está claro ahí. Ese es el propósito de la venida de Cristo: cumplir la ley a cabalidad y cumplir con cada profecía dada en el Antiguo Testamento. Dada en la ley que enfocaba a Cristo, como les decía la semana pasada, no es que en cada versículo del Antiguo Testamento nosotros vamos a ver a Cristo directamente, pero cada versículo del Antiguo Testamento debe dirigirse hacia Cristo y se dirige hacia Cristo. Todo está enfocando a la promesa del día en que vendría el Mesías que salvaría a la humanidad de sus pecados. Pero Él no vino para rebajar el estándar de Dios. Él no vino para quitar la ley, invalidarla, abrogarla o hacerla a un lado. Dice el 18 que Él tiene una razón por la cual vino. Y dice el texto: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ven? La permanencia de las Escrituras no tiene fin, es para siempre, es eterno. Dios no ha rebajado su estándar de ley en ningún momento. El Señor es el mismo, Dios es inmutable y su palabra también lo es. Él no cambia y su palabra no cambia. Lo que Él ha establecido se cumplirá, se hará, se llevará a cabo. El cielo y la tierra pasarán, es decir, el mundo dejará de existir, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, porque Dios no cambia y su ley tampoco lo hará. Y esa es la razón por la cual Jesucristo vino.
Él vino para dar cumplimiento a esa ley, para vivir de acuerdo a lo establecido por ella, vivir bajo cada precepto, bajo cada norma, cumplir cada mandamiento al pie de la letra, de manera que, dice él, el cielo y la tierra pasarán, pero ni la más pequeña de las palabras que mi Padre ha establecido en su palabra no pasará. Todo se cumplirá. Todo llegará a ser como Él lo ha decidido que lo haría y sería. Él es soberano, hermanos, y nadie va a cambiar su palabra. Nadie lo va a cambiar. Puede ser que hayan personas que traten de rebajar el estándar. Puede ser que hayan personas que traten de vivir diferente a esto. Ya lo ha habido. Los escribas y fariseos vivían bajo una norma completamente contraria a lo establecido en la ley de Dios. Ellos vivían creyendo que eran perfectos, que eran justos, que eran buenos, que nadie había mejor que ellos. En otras palabras, ellos merecían el cielo y por eso es que ellos en sus obras creían que tenían la salvación. Pero a eso es lo que va encaminado este texto, a mostrarle al ser humano cuán imposible es salvarse o justificarse delante de un Dios que demanda una santidad perfecta. Y es a eso que encamina esto. Y es ahí donde vamos a entrar esta mañana, en la parte aplicativa práctica que está en los versículos 19 al 20. Esa es la parte aplicativa práctica. De manera, dice el Señor Jesucristo, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ven ahora cómo Jesús, después de pasar, de explicar, de decirles a ellos la razón y el propósito por el cual Él estaba aquí, ahora Él pasa a dirigir su atención hacia sus discípulos, hacia las personas que están escuchando ahí, sentadas en el monte o paradas, no sabemos de qué forma estaban. El Señor estaba sentado, por supuesto, y Él abrió su boca y les enseñaba, dice el versículo 2 del capítulo 5 que estamos estudiando, y dice aquí que esto, de manera que cualquiera, que quebrante una de estos mandamientos muy pequeños, y es ahí donde está dirigiéndose el Señor ahora, a esa parte aplicativa práctica. Esto ya tiene que ver con nosotros. Hermanos, quiero aclarar una cosa. Esto no es el estándar establecido para el mundo sin Dios. Este es el estándar establecido para la iglesia, para el pueblo de Cristo, para aquellos que somos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, aquellos que hemos sido adquiridos por precio de Dios. Nosotros, la iglesia. Nosotros, hermanos, somos a los cuales el Señor se está dirigiendo directamente en este texto. Esta es la parte donde nosotros somos responsables. Esta es la parte donde nosotros tenemos que pensar y analizar el estilo de vida que estamos llevando. Hermanos, antes de continuar, pregunta sencilla. ¿Qué pensamos nosotros de la ley de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción ante la ley de Dios? ¿Es una actitud reacia, de rechazo, o es una actitud donde nos sometemos y agradecemos su ley? Si es la segunda, pues que Dios le ayude, hermano, y nos ayude a todos a poder hacerlo. En esta parte práctica y aplicativa vemos la comisión para los creyentes en cuanto a la ley y los profetas. Eso es lo primero que vemos aquí. La segunda parte, en el versículo 20, nosotros vemos la advertencia a los creyentes a practicar una vida justa. Comencemos entonces esta mañana analizando la parte donde Jesucristo comisiona a los cristianos a aplicar y enseñar la palabra de Dios con fidelidad. Vuelvo a repetir este encabezado. Jesucristo comisiona a los cristianos a aplicar y enseñar la palabra de Dios con fidelidad. Aplicar y enseñar la palabra. Eso es lo que vemos en el texto.
Y lean conmigo el versículo 19 una vez más. De manera que, ven cómo el Señor Jesucristo, después de haber aclarado y explicado su fin, su propósito y su razón de estar en la tierra y de haber entrado en la historia humana, ahora dice, de modo que, por lo tanto, si yo no he venido a abrogar la ley, si yo no he venido a rebajar el estándar, así tampoco ustedes, óiganme bien, dice el Señor Jesucristo, no lo pueden hacer. Ustedes no pueden rebajar la ley de Dios o invalidar la ley de Dios o quitar de en medio la ley de Dios, porque si ni yo, siendo Dios hecho carne, lo he hecho, ustedes que son mis discípulos tampoco lo pueden hacer ni lo deben hacer. Y vemos aquí en este versículo, en la parte de entrada del versículo 19, la parte negativa, porque él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Entonces el Señor Jesucristo, queridos hermanos, comisiona a los cristianos a no pensar como todas las personas estaban pensando allí, que estaban alrededor de él en el monte, que estaban pensando que Jesucristo estaba en contra de la ley de Moisés. Y otros creían que él venía a rebajar la ley, a cambiar las cosas para que el yugo de la ley fuese más liviano, fuese más fácil de llevar. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. Por lo tanto, todo el que esté cansado y cargado de llevar ese yugo que habían impuesto, no Dios, sino los hombres, vinieran a él y descansaran en él. Y aprendieran de él que él es manso y humilde de corazón. Entonces Jesucristo aquí en este texto les está diciendo, así que yo, siendo Dios, no rebajo el estándar y no he venido para eso. Yo soy el Mesías que había sido anunciado y yo vine no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así que de manera que cualquiera de ustedes que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, recuerden que ni una jota ni una tilde pasará. O sea, ni el más pequeño de los mandamientos, ni el más pequeño de las profecías, ni lo más mínimo, ni lo más minúsculo de la ley pasará. Todo se cumplirá. Es más fácil que el mundo deje de existir, dice el Señor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Eso es lo que dijo él. Así que, de manera nosotros los cristianos estamos llamados a aplicar la palabra, a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Más adelante el Señor Jesucristo dirá que nosotros, hermanos, no debemos procurar sacar la paja del ojo de nuestro hermano, sino nuestra viga que está en el propio ojo nuestro. Ese es el punto de esto, porque es fácil ver los errores de otro, criticar y juzgar la vida de otras personas. Eso es muy fácil. Es sencillo sentarse en una mesa y, como decía el texto, casi tragarnos las personas, porque eso es lo que pasa, hermano. Y la gente se sienta en una silla, se toman un café o están hablando en cualquier lugar, están ahí cuchicheando entre las personas, y eso evidencia que se están comiendo a alguien con sus palabras. Pero el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto lo dice Santiago capítulo 1, versículo 22. No seáis solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Eso es lo que la Biblia nos está a nosotros animando, exhortando. Porque los cristianos estamos llamados a aplicar la palabra a nuestras vidas. Pero casi siempre la gran mayoría de personas se sientan a escuchar un sermón, pero cada vez lo que hacen es enfocar a otras personas, desviar lo que se está diciendo. No, este es para fulano, este es para mengano. Para mí nunca hay nada porque yo soy perfecto, yo soy bueno, nadie hay como yo en la iglesia. Si es que yo lo único que necesito es irme ya, si es que el Señor no me ha traspuesto como hizo con Enoc, porque no lo entiendo, ¿por qué no lo ha hecho? Si yo ya estoy para que Él me haga y libre y me lleve con Él para el cielo, estar con Él, porque este mundo no me merece, ni esta iglesia. ¿Ha visto esa gente, esa arrogancia, esa altivez, ese corazón tan oscuro? Allí no habita el Espíritu Santo, hermanos.
Allí no habita el Señor, lo que habita es Satanás, no el Espíritu Santo. Pero los cristianos estamos llamados a aplicar la palabra. Por eso él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, no estamos llamados a quebrantar los mandamientos de Dios, ni a ignorar la ley de Dios. El creyente no está llamado a ignorar la palabra de Dios, a cerrar sus oídos a la palabra de Dios o a cuestionar la palabra de Dios. El creyente debe someterse a la palabra de Dios, amar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Dios no ha dado mandamientos para que los cuestionemos. Él ha dado lineamientos para que los obedezcamos. Y así de sencillo es, mis amados hermanos, ser hacedores de la palabra. Y los cristianos, no el mundo allá afuera, nosotros como creyentes estamos llamados a aplicar la palabra de Dios, porque el mundo no va a estar leyendo las Biblias. El mundo va a estar viendo nuestra actitud, cómo nos comportamos, cómo somos, en lo que nos movemos, la forma en que hablamos, las cosas que vemos y la música que escuchamos, el estilo de vida que llevamos. El mundo lo verá, y lo que hace el mundo es juzgar, criticar y decir con justa razón, estos son cristianos, dicen, pero no se les ve nada de lo que dicen ser. ¿Acaso no es lo que dicen, queridos amigos? Y esa es la excusa favorita de todos los incrédulos. ¿Y quiénes tienen la culpa? ¿Ellos? No, nosotros. Nosotros como iglesia. Jesucristo es tan claro. Él no está hablando de una verdad relativa, sino de una verdad universal, total, donde Él dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿ven? Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, eso es claro. Cristo, eso es lo que ha dicho. Yo vine para cumplir una ley que nadie puede cumplir, la cumplió Él por nosotros, eso es claro. Entonces, como Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, nosotros no debemos rebajar el estándar de la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, hermanos? Aplicar la palabra a nuestras vidas. Y a los creyentes que están allí, el Señor les está hablando tan claro que ser su discípulo no sería fácil. Seguirlo a Él no sería algo como comer mangos en un lugar y estar tranquilo. Les costaría mucho. Pero a medida que ellos pusieran su confianza en Cristo, la vida cristiana se les haría fácil. Por eso Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Porque aquel que pone su confianza en Cristo, esa persona vive tranquila, esa persona camina feliz porque sabe que confía no en Él, sino en Cristo. En Cristo. Nosotros no debemos rebajar el estándar, hermanos, para nosotros. Por eso dice aquí, de manera que cualquiera, y esto se refiere a toda persona, sin distinción, creyente o incrédulo, aquí incluye a todos, pero directamente a sus discípulos. Cualquiera de ustedes que para llenar una iglesia permitan que el mundo se les meta en la iglesia, tolerando la fornicación, el adulterio y dejando que la gente haga lo que le dé la gana, ustedes serán culpados por Dios. No importa quién es o lo popular que sea o cuántos seguidores tenga, si rebaja la ley de Dios es una persona que está bajo la ira de Dios, hermanos. Por eso cualquiera, dice el texto, y se refiere a todas las personas, maestros o no. Santiago 3:1 dice que no nos debemos hacer maestros muchos de nosotros, porque recibiremos mayor condenación. Por eso dice el Señor Jesucristo, aquel que haga esto y enseña a los hombres será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que no haga esto y enseña así a desobedecer a Dios será llamado pequeño en el reino de los cielos. El que quebrante, esa palabra tiene la idea en el texto de anular la ley de Dios, de rebajar lo que Dios ha establecido. Así que cualquiera que rebaje la ley de Dios a dogmas de hombres,
a una tradición de hombres, a mandamientos a conveniencia, cualquiera que trastorne la palabra de Dios, cualquiera que adultere la palabra de Dios, podríamos decir, cualquiera que quiera vivir de una forma distinta a lo que Dios ha establecido, esa persona está quebrantando la ley de Dios. Esto ha existido siempre, hermanos. He escuchado en este tiempo donde a los niños en la escuela bíblica, no en esta, gracias al Señor, pero en algunas escuelas bíblicas les enseñan a los niños de que Jesús, Dios, es solo amor, solo ternura, solo misericordia. Hombre, ¿quién no quiere ese Dios? ¿No es acaso el que todos queremos? Ese Dios que no nos diga nada, ese Dios que no nos restringa, ese Dios que no sintamos que nos está viendo a cada rato. Vamos, hombre, hazte un poquito a un lado. ¿Acaso no es lo que el mundo quiere? ¿No es lo que las personas quieren? ¿No es lo que la iglesia quiere ahora? ¿No es lo que la gente grita? Por favor, Dios, hombre, rebaja esto, porque ¿quién puede obedecerlo? Y dice él, cualquiera que quebrante, cualquiera que anule, cualquiera que trate de rebajar los mandamientos del Señor. Y ahora, ¿qué más dice? Y estos mandamientos muy pequeños, dice él, se refiere a la ley. Él está hablando de la ley de Dios, lo establecido por él. Cualquiera que rebaje esto, son pequeños, pequeños pueden ser, pero son los mandamientos de Dios. Es la palabra de Dios. Pregunta, hermanos, ¿será que adulterar es pecado? ¿Será que emborracharse es pecado, hermano? ¿Será que fumar es pecado? Vamos, ¿dónde está el texto que dice eso? No lo dice, ¿verdad? Pero es pecado. Hermanos, ¿oír música mundana es pecado? Sí, lo es, hermano. Lo es. Y yo no puedo mentirte. Y la palabra de Dios no lo hace. Cristo no vino a rebajar ese estándar. O vives para Dios o vives para el diablo. O estás a la espera del cielo o el infierno te espera. Así de sencillo es Dios. Él no está pensando, ay, si quiere, vamos a ver cómo dice el niño, qué quiere el niño, cómo lo voy a consentir. No, lo haces o no lo haces. O vives para mí, dice Dios, o vives en contra de mí. Porque el que conmigo no recoge está desparramando su vida. Hermanos, Dios estableció mandamientos para nosotros. Y Cristo advierte aquí que los que traten de rebajar este estándar y así enseñan a los demás, se van a tener en baja estima en el reino de los cielos. Vean lo que dice el texto. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Jesucristo habló mucho del reino de los cielos. Dio parábolas del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a aquello, el reino de los cielos es esto. El Señor habló mucho del reino de los cielos y desde que empezó él dijo, el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Él lo comenzó a decir, lo siguió diciendo y lo siguió anunciando. Y ahora aquí dice él que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos, aunque sea el más pequeño, y así enseña a los hombres, no olviden nuestro principio. Los cristianos estamos llamados a aplicar y enseñar la palabra de Dios. Aplicar a nuestras vidas y enseñar a otros la verdad de la palabra de Dios, tal cual está en su palabra. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, dice él. Así que, hermanos, si bien en este texto no se refiere a la pérdida de la salvación, el que desobedece, el que menosprecia, el que desacredita la palabra de Dios, ¿creen ustedes que es cristiano?
Vuelvo a repetir esto, creo que los tomé a quemarropa. Si bien no se refiere este texto a la pérdida de la salvación, es como una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que el que desobedece, el que menosprecia, el que desacredita la palabra de Dios es cristiano? ¿Ven qué sencillo es? Entonces, hermanos, aunque el Señor Jesucristo no se está refiriendo a la salvación aquí, alguien que es salvo no estará buscando la manera de desobedecer la palabra de Dios. Alguien que es cristiano no va a menospreciar la ley de Dios. Alguien que es cristiano no va a tratar de desacreditar la ley de Dios a conveniencia, porque esa confesión es dudosa. Por eso es que usted ve gente en las iglesias y se congregan. Incluso son pastores, pongámoslo de ese lado. Pero usted los ve abiertamente desobedecer la ley de Dios. ¿Cómo entonces podemos decir que esa gente es cristiana? ¿Cuál era la diferencia o qué diferenciaba a los cristianos en el primer siglo? Redundantemente, eran diferentes al mundo. Ellos amaban, perdonaban, obedecían la palabra de Dios. Y cuando alguien salía, como vemos en las cartas de Pablo escritas a los Corintios, que esos hermanos eran casi como nosotros, vivían desobedeciendo la palabra de Dios a diestra y siniestra. Y el Señor, a través de Pablo, tuvo que corregir muchas cosas en esas iglesias, que sin duda al principio, como todo ser humano, no resistían la corrección y no la toleraban, no la aceptaban. Había división, había incesto, estaban comiendo la cena del Señor indignamente, muchos estaban en pecado y Pablo tiene que escribir a esa iglesia. ¿Y saben cómo los llamó Pablo? Santos. Santos. Y él les habla en esas cartas duramente, sí, pero les habla con un corazón pastoral, buscando el arrepentimiento. Es que la ley de Dios es lo que busca enfocarnos, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que necesitamos nosotros la salvación que solo Él puede darnos a través de Jesucristo, que no es en nuestros méritos, que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestra capacidad, que vamos a obedecer la ley de Dios, sino que es Él quien nos otorga esa capacidad para hacerlo. Por eso es que aquí el texto dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñé a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Ahora veamos el contraste. Mas cualquiera que los haga, otra vez estas palabras, y los enseñe, ¿pueden ver esos verbos? Anteriormente dice, aquel que quebrante y que enseñe a desobedecer la palabra de Dios, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Ahora, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A eso nos ha llamado Dios, a obedecer su palabra y aplicarla en nuestra vida y enseñar a otros a obedecer esa palabra. A obedecer, hermanos. Los que son hacedores de la palabra y que enseñan a otros a obedecerla tendrán grande galardón. Tendrán grande galardón. Y Dios tiene en alta estima a los que obedecen su palabra, hermanos. Dios se deleita en que le obedezcan mucho más que en cualquier sacrificio. Hermanos, no importa cuántos sacrificios hagamos, Dios se agrada más en que le obedezcamos. ¿Recuerdan a Samuel? O más bien a Saúl, cuando llegó Samuel y Saúl le dice, es que el pueblo quería guardar estas vaquitas para que se las sacrificáramos al Señor. Es para tu Dios y están gorditas y en buen estado. Todo lo macilento y lo horrible lo matamos. Pero aquí están estas vacas. Y el sacerdote, podríamos decirlo, el profeta Samuel le dijo, ¿acaso Dios se deleita más en esto
que estás haciendo de sacrificar animales o en que se le obedezca. Vean lo que dice, hermanos, es importante. Primero de Samuel, acabamos de leerlo hace poco. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice ese texto. Primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y vean la sentencia: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Ven? Dios se deleita en que lo obedezcamos, no en que nos rebelemos. El hacedor e instructor de la palabra será llamado grande en el reino de los cielos. Tendrá grande galardón. Si bien es cierto, la salvación es un regalo, un obsequio de Dios dado a los incrédulos, también aquellos que busquemos la forma de obedecer esa palabra, de agradar al Señor y de no rebajar el estándar, nosotros también recibiremos de Dios gran beneficio. El respeto de la gente, y Dios nos tendrá en alta estima. Así como aquel que desobedece y rechaza y hace a un lado la palabra de Dios, su testimonio es falso, así aquel que es hacedor y ama la palabra de Dios, esa persona evidencia que sí es cristiano. Y esto nos lleva a la advertencia que hace el Señor en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, vean ahora esto, no. ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Qué dices? ¿Cuál es ese adverbio que está usando allí? No. ¿A qué suena, hermanos? No. Sencillo, negativo, denegado, no puede entrar, no tiene el pase, es imposible. No entraréis en el reino de los cielos. Oh, ¿y ahora qué podemos hacer? Si el Señor dice, no rebajen la palabra de Dios, y ahora dice, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, escúchenme, hermanos, esto para la mente de esa gente que estaba ahí y los oídos de los que estaban ahí, esto era, Dios mío, si los fariseos son las personas que guardan la ley al más mínimo detalle, son los hombres más rigurosos, los más santos, y los escribas son los que están buscando la forma de interpretar los textos para llevar a tradiciones, y son estas personas los que llevan una vida perfecta. Y ahora el Señor Jesucristo dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo lo haremos? Entonces Jesucristo aquí nos advierte que debemos practicar una vida justa. Y yendo por la palabra de Dios, ya que el principio es que la palabra interpreta la palabra. La Biblia dice que no hay justo nadie, que nadie es bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno delante de Dios, no hay ni siquiera uno. Y ahora el Señor Jesucristo está diciendo que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, de lo contrario no entraremos en el reino de los cielos. En otras palabras, Dios no aprueba una justicia falsa, parcial, egoísta, egocéntrica. Dios no aprueba ese tipo de justicia. Y este versículo, hermanos, Jesús enfrenta de manera directa la salvación por las obras. En este texto nos hace ver Él que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que aún la vida rigurosa de los fariseos y los escribas
no era nada delante de Dios, que la justicia de Dios era mucho más elevada que la vida que estos hombres estaban viviendo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Dios no aprueba una justicia falsa, parcial, egocéntrica e hipócrita. Eso eran los escribas y fariseos. La justicia de ellos era externa, parcial, redefinida, egocéntrica. Esa era la justicia de ellos. Por dentro están podridos, dijo el Señor. Por fuera se ven blanquitos, santos, perfectos, que son tan puros y dicen y creen que ustedes se pueden salvar a sí mismos, pero no es así. Su justicia es externa. Era parcial. Ellos diezmaban la menta, el comino y todas las especies y la más pequeña, pero olvidaban lo más importante, la misericordia, la gracia, el amor, el ayudar al prójimo. Eran tan egocéntricos que cuando iban a dar algo para alguien tocaban trompeta para que todo el mundo los viera y dijeran: increíble, yo un día quiero ser como un escriba o un fariseo, yo quiero dar como ellos dan, yo quiero orar como ellos hacen, porque oraban en las esquinas. Y no es pecado orar en una esquina o de pie, el pecado es la intención con que se hacen esas cosas. Hermanos, nosotros debemos tener una justicia mayor que la de ellos. Y esa palabra mayor se refiere a un río que se desborda. Es decir, tiene que ser tan abundante nuestra justicia, mucho más que la de los escribas y fariseos. ¿Y a qué justicia apunta? A la justicia de Dios, la justicia perfecta, la justicia que nos hace parecer a Dios. Sean santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Dios requiere justicia genuina, santidad verdadera, que excede a todo el pensamiento humano. En las iglesias ya no se habla de santidad. La gente no quiere escuchar de vivir una vida santa. La gente quiere vivir como quiere. La gente quiere hacer lo que le den en gana, pero no quieren obedecer o rendir cuentas a nadie. Y así vivían los escribas y fariseos. Y todo texto del Antiguo Testamento lo interpretaban a su conveniencia. Es por eso que el Señor Jesucristo les llamó hipócritas. Ay de ustedes, hipócritas. Aquí mismo en Mateo, el Señor Jesucristo les llamó así en el capítulo 23. Hay un montón de ayes allí, pero no veremos todos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, el versículo 13, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero esto recibirá mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Ven cómo el Señor Jesucristo está directamente contendiendo con estos hombres que creían que eran perfectos, lo más santo de lo santo, las personas que no necesitaban ningún salvador o un Mesías, las personas más dignas de irse al cielo ya, como Enoc o como Elías, ser llevados por un carro de fuego y estar ya en el cielo con Dios? Ellos creían que merecían el cielo por derecho y no por gracia, y eso es lo que hace una herencia inútil, hermanos, porque una herencia no se compra, se recibe, y así la salvación también nadie la compra, sino que se recibe. Cristo ya pagó el precio y debemos obedecerlo a Él y seguirlo a Él y amarlo a Él y obedecerlo a Él, y de esa manera el cielo se nos abrirá y un día la trompeta sonará, y si hemos muerto resucitaremos, y si estamos en vida transformados seremos para estar con nuestro Señor para siempre, mis amados hermanos. Dele un aplauso al Señor si quiere, hermano, déselo con gozo. Dios no solo requiere una justicia interior, hermanos, sino perfecta.
La justicia que Dios requiere es infinitamente alta, que ni siquiera la persona con mayor justicia propia se atrevería a decir que la posee. Pablo dijo en una ocasión: yo no lo he alcanzado todo ya, ni pretendo hacerlo, pero prosigo hacia el blanco, hacia el supremo llamamiento, hacia el día donde el Señor me recibirá, no por mis obras, sino por la obra de Cristo en mi favor. La justicia que Dios concede es entonces aquí, hermanos. Dios concede esta justicia. A simple vista, cuando el Señor dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, cualquiera dirá: ¿cómo es entonces que vamos a ser salvos? Más adelante los discípulos le dirán eso al Señor: ¿quién podrá ser salvo? Si es tan difícil entrar, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? Asimismo, nadie, dijo el Señor. Asimismo, nadie puede salvarse. Debemos confiar en Cristo para ser salvos. Hemos estado estudiando Gálatas durante las semanas, el jueves, y hemos visto tan claro que las obras de la ley no justifican a nadie. Pero entonces, ¿cómo es que obedecemos la ley si nosotros no la podemos obedecer? Es en Cristo. Él la ha obedecido por nosotros. Por eso Él dice que Él vino para cumplir la ley de Dios, para vivir la vida que nosotros no podemos vivir y darnos esa justicia a nuestro favor, que no es la nuestra, sino la de Cristo. Y al ver Dios a través de ese espejo de Cristo, nos ve a Él, o lo ve a Él y no a nosotros. Lo ve a Cristo en nosotros, su justicia. Nadie es tan justo, nadie es perfecto, pero Cristo es perfecto, y aquellos que somos suyos lo seremos también, y debemos procurarlo, porque Él advierte: de lo contrario no entraréis en el reino de los cielos. Debemos, no es opcional. Debemos depositar nuestra confianza en la única obra que cuenta delante de Dios para el perdón de nuestros pecados, la obra de Jesucristo. Esa es la única obra recibida en el reino de los cielos para entrar nosotros. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no es en Cristo, estamos perdidos. Nadie más ha cumplido la ley que solo Cristo pudo cumplir. Él es el único que ha cumplido la ley a cabalidad, y Él lo hizo por nosotros, para que ahora nosotros, confiando en Él, nosotros somos hallados hacedores de la palabra de Dios en Él. Entonces, Dios no solo demanda una justicia, sino que Él proporciona esa justicia, la justificación por la fe en Jesucristo. Él no demanda solamente algo que no podemos obedecer ni hacer en nuestras propias fuerzas, sino que Él otorga a través de Cristo la posibilidad de obedecer a cabalidad la ley de Dios. De lo contrario, no entraremos. Cierro con este pensamiento del fallecido pastor John MacArthur, y cito: es trágico que muchos hoy, al igual que los escribas y fariseos, intentan tomar cualquier camino hacia Dios, menos el camino de Él. Pagan cualquier precio, pero no aceptan el precio que Él pagó. Harán cualquier obra por Él, pero no aceptarán la obra que el Hijo hizo por ellos o para ellos. Aceptarán cualquier regalo de Dios, menos la dádiva de la salvación gratuita. Fin de la cita. Y esto es muy claro. Mucha gente no quiere arrepentirse de sus pecados y no quiere venir al Señor. Pero yo les invito a que vengan a Cristo, a que se arrepientan de sus pecados, confiesen sus iniquidades y se aparten de ellos, y vivan para la gloria de Dios. Y el cielo será el galardón más grande, en el cual aguardará su corazón con tranquilidad y paciencia, esperando ese día glorioso de la consumación de todas las cosas, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores aparecerá en las nubes y amará a todos los santos de todas las épocas, para que salgan de los sepulcros o sean transformados en el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que el Señor quiere de todos nosotros, que nos arrepintamos de nuestros pecados y confesemos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y haciendo eso mostraremos que estamos confiando en su obra y no en las nuestras.
Mi amigo, no digas, voy a cambiar primero para venir. Eso es mentira, no sucederá. No puedes obedecer la ley de Dios si no es que estás en Cristo. Solo en Cristo se puede obedecer la ley de Dios. No la obedecemos para ser salvos, sino porque somos salvos. Y una vez salvos, la ley ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo la obedeció y la consumó para siempre, para que nosotros en Él también seamos hallados hacedores de la palabra. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y estarás con Cristo y con nosotros en la eternidad. Oremos. Oh, gracias, buen Señor, por tu preciosa palabra, por tu bendita palabra que nos edifica, que nos consuela, que nos redime. Tu palabra que nos enseña y nos abre el camino para ver a Cristo y seguir sus pisadas. Señor, ayúdanos. Danos fuerza para obedecer y amar tu palabra, a no quebrantar tu ley, Señor. No poner como excusa que porque estamos en la gracia haremos lo que queramos, sino que nos ayudes a vivir en santidad, así como aquel que nos llamó es santo. Ayúdanos a ser a nosotros también santos en toda nuestra manera de vivir, en todo tiempo, en todo lugar, en todas las formas. Oh Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, ten misericordia de los incrédulos. Hermanos, oren solo un momento. Yo quiero hacer esta mañana un llamado de atención a nuestros queridos amigos que están entre nosotros, que si hoy han escuchado la voz del Señor, arrepiéntanse de sus pecados, confiesen a Cristo como Señor y vengan delante de Él confiando en su obra. Allí donde están, oren y pídanle al Señor que les perdone. Y si ven como necesario el pasar al frente, también lo pueden hacer, no es pecado. Y vengan a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y confía en Él y serás salvo para siempre. Oh Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.